Entonces conocemos esta máquina que es muy importante entre la gama de IBIX, que es la 60 iPro H2O. ¿Por qué la consideramos una máquina muy importante? Porque es una máquina que tiene el doble de potencia de las otras máquinas, porque tiene la posibilidad de utilizar dos entradas de aire comprimido dentro del compresor. Esto lo iremos a ver después. Pero, ¿qué significa esto? Significa que es una máquina que mantiene las características de las máquinas portables de IBIX. O sea, como tiene solamente 60 litros de capacidad volumétrica, pero tiene el rendimiento de una máquina de más de 200 litros de potencia. Por el sistema llamado justamente iPro, que permite una doble entrada de aire. Entonces, prácticamente es una máquina que tiene un beneficio enorme, muy grande. Imagínate el beneficio y la comodidad de poder transportar este tipo de arenadora, este tipo de equipo de sandblasting, que es muy portable, es liviano, es con ruedas, lo puede cargar muy bien en la camioneta, puede llegar en cantero de obras con grande facilidad para poder trabajar y tener el mismo resultado que tú tienes con un equipo muy grande, con un equipo 4 o 5 veces más grande en cuestión de volumen o en cuestión de litros. Entonces, esto es el grande secreto, la grande capacidad de este tipo de arenadora que realmente te permite de economizar espacios y tener un rendimiento muy alto en el trabajo. Entonces, vamos a conocer mejor cómo funciona nuestra máquina. Cuando abrimos el embalaje, encontraremos también este embudo con un tamiz. Y este es el embudo que hay que estar colocado acá arriba, donde hay la entrada del abrasivo. Entonces, el abrasivo entra por medio de este embudo que se bloquea a través de un sistema con una rotación más o menos de un 30 grados. Entonces, lo vamos a sacar ahora para poder trabajar un poco mejor. Y vale la pena siempre de recordar que todas las veces que colocamos abrasivo dentro del tanque, lo debemos cerrar, la entrada al abrasivo la debemos cerrar con esta tampa, porque la tampa permite que el abrasivo no reciba suciedad, otras partículas o agua o que sea mojado. Entonces se queda dentro del tanque bien guardado y la tampa no permite entrada de cuerpos extraños. Entonces vamos a conocer un poco mejor cómo funciona esta máquina, cuáles son las partes de la máquina. Acá en la parte superior tenemos el regulador de la presión. Este regulador de la presión funciona con un bloqueo que se levanta y se baja para determinar la presión que queremos utilizar. Cuando en el sentido horario aumentamos la presión y en el sentido antihorario disminuimos la presión. En este punto tenemos el engate para la entrada del agua. Esta máquina funciona en dos modalidades, puede funcionar con la lanza que trabaja con agua o en seco. Entonces necesitamos prácticamente de la entrada del agua en el circuito, en el sistema de la máquina. Tenemos también, acá donde tenemos la entrada del agua, también la posibilidad de abrir y cerrar el flujo de agua. Más la grande novedad de esta máquina es que tiene dos entradas de ar. La primera entrada de ar está en esta posición, que es la entrada convencional, y la segunda entrada de ar la tenemos acá, en la parte inferior. Como que tenemos dos entradas de aire, tenemos la posibilidad de aumentar la potencia de la máquina. Por esto la máquina tiene una potencia relevante e impactante, una considerable potencia para poder trabajar. Pero ¿cómo funciona la activación de las dos entradas de aire? La activación ocurre por medio de este sistema que se llama sistema iPro.
Cuando estamos en off, prácticamente funciona solo la primera entrada de aire. Cuando estamos en on, funcionan las dos entradas de aire. Tenemos una dupla inmisión de aire en la máquina. Por esto, esta es una máquina que, como pueden ver, en casi todos los casos es recomendable trabajar con una lanza que se puede ver la posición ergonómica de las manos, que permite un control mayor y mejor y más ergonómico porque el aire tiene una potencia importante. Entonces esta potencia necesita de un control. Ese control es mucho mejor hacerlo con una lanza que con una pistola. Entonces la 60 iPro funciona básicamente siempre por medio de esta lanza importante. Para que mejor conocemos esta máquina tenemos que entender también las medidas para entender lo tanto que es portable esta máquina IBIX 60 iPro. Entonces tenemos una base, esta máquina de 500 por 570 y una altura de 1300 milímetros. Entonces proporcionamos una máquina realmente bien portable. El peso es aproximadamente de 70 kilos. La arenadora 60 iPro H2O viene con una manguera de 10 metros de largo y esta máquina necesita de un compresor para poder trabajar, necesita de un compresor de 8000 litros al minuto, que son aproximadamente 282 CFM. Y además de esto, la máquina puede trabajar con bares entre 0,2, 0,5 y 8 bares de presión.